importante para nosotros también que lleguemos a ese espacio, que la marcha vaya en ese orden, cada uno de sus manifestaciones, los hermanos de los Tincus, los hermanos mapuche, otros hermanos que tienen manifestaciones sociales de base, que vayan siguiendo la marcha, y que la marcha llegue donde tiene que llegar. Nosotros elegimos la forma de hacer resistencia, y hoy hemos elegido esa forma de manifestarnos acá y llegar en marcha hasta el parque forestal. Esperemos que se respete esa forma que como pueblo hemos decidido para esta vez. Lo otro también es contarle a los cunas, los lamiones que andan de azul, de cintillo azul y con guayque azul, son los lamiones que van a ordenar la marcha. La idea es que ellos no vayan todos adelante, sino que se distribuyan a lo largo de la marcha. Nosotros somos quienes cuidamos nuestra marcha, no necesitamos fuerza policial. Nosotros nos hacemos cargo de esta marcha y por lo tanto nuestra gente cuida a la gente que va en ella también. Eso es la bien. Van a hablar ellos también, van a hablar primero el vocero de la huelga de hambre, que es el Peña Daniel Melinao, después los Peñas de la comunidad autónoma
50 días de la huelga de nuestros hermanos que están allá en Concepción. ¿Algún mensaje? Bueno, el mensaje es que acá en lo urbano, en donde están todos los organismos y los organismos que hoy día nos están atropellando, es necesario empezar a accionar. Los mapuches que estamos acá en Santiago y los chilenos que también quieran solidarizar, yo los llamo a moverse, a accionar y movilizarse allí dentro de este territorio, que es un territorio que lamentablemente es frío, es tan frío que no llegan a entender a veces la situación que nosotros vivimos en las comunidades. Nosotros como pueblo mantenemos una resistencia y esa resistencia tiene que ver también cómo nosotros nos movemos acá en el sector. Y este es un territorio donde nosotros podemos hacer mucho más hacia nuestros hermanos. No los podemos dejar solos, tenemos que estar unidos, tenemos que unificar fuerza con los estudiantes, con los trabajadores y el pueblo mapuche. Vamos a llegar a una buena solución para nuestros hermanos. Nosotros los mapuches somos amantes de la vida, es por eso queremos que ellos puedan llegar rápidamente a un nuevo acuerdo para que no tengamos que lamentar nada. Nosotros no queremos más mártires, queremos que el pueblo siga resistiendo, pero que siga existiendo como un pueblo vivo, y vivo también como son lo que estamos pidiendo hoy día, solidaridad para nuestros hermanos que llevan 50 días de huelga. Barri Chihuahua. Barri Chihuahua. Gracias, Mulem.
nacido llorando, he de morir luchando. Haber nacido llorando, he de morir soplando. Las injusticias de este mundo, acabémoslas para siempre. Las injusticias de este mundo, acabémoslas para siempre. Ay, pueblo mío, acabémoslas para siempre. Ay, pueblo mío, acabémoslas para siempre. Distintos espacios en los que nos encontramos hoy, en el campo y en la ciudad y en todos lados luchamos. Para nosotros, los mapuche, no han sido días fáciles. Nuestro territorio ancestral, nuestro querido Wallmapu, se encuentra sitiado, militarizado por las fuerzas de ocupación policíaca, quienes resguardan los intereses de los colonos extranjeros y empresas transnacionales, los cuales a su vez explotan y lucran día a día con los recursos naturales de nuestra Ñuque Mapu, la que resiste a diario los embates de sus maquinarias contaminantes. Nuestras comunidades conviven con esta cruda realidad y, sin embargo, con mucha dignidad, hacen frente a la represión, enfrentando incluso absurdos montajes políticos judiciales y la difamación que hace la prensa oficial de las justas reivindicaciones que como mapuches ejercen cotidianamente. Solidarizamos profundamente con nuestros lamienes presos políticos mapuche, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de agosto, llevando hasta la fecha 50 días sin comer, exigiendo justicia y libertad. Las cárceles del colonialismo chileno no frenarán la lucha mapuche. Ese es el mensaje que desde Angol y Temuco hoy nos llega. Pese a todo este escenario adverso, nuestro pueblo sigue viviendo con dignidad. Nuestros niños aprenden del ejemplo de quienes hoy rinden su vida por nuestra liberación, histórica y estoica herencia de nuestros antepasados, quienes entregaron sus vidas para que sigamos existiendo como pueblo, nación mapuche. Pulamien, dignifiquémonos. Autogestión para la autonomía. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Desde donde estamos, luchamos por nuestro pueblo. El recuerdo de nuestro huichafe sigue siendo nuestra lucha. ¡Mare Chihueo! ¡Ya, ya, 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 ya! Reiteramos entonces el agradecimiento a ustedes por la presencia hoy día en este acto central, en esta marcha masiva, donde hemos demostrado que somos capaces de ejercer autonomía, como decía Lola Mien, autogestión para la autonomía y autonomía para la libre determinación. Ese es el objetivo que nosotros tenemos hoy día como mapuches. Y además también sabemos que esto no es una fiesta, esto no es un desfile, es una forma distinta de ejercer resistencia en la calle, de mostrar al mundo que no somos terroristas, que no somos delincuentes, sino que somos luchadores sociales de nuestro pueblo, nación mapuche, que en las comunidades se lucha, pero hoy día también en las ciudades también luchamos. De pie contra el colonialismo y sus fuerzas de ocupación, con dignidad construimos nuestra liberación. ¡Mari Chihueo! Agradecer las palabras que nos han entregado los dirigentes.